Bien, entonces voy a empezar, como tengo que trazar dos circunferencias, voy a empezar trazando el eje vertical y el eje horizontal, ¿sí? Entonces tomo mi escuadra, en ese punto donde ustedes encontraron el centro de su cuadro, ¿sí? Lo hago con trazo previo, después recuerden que tiene que ser una línea tipo F. Bueno, trazo ese par de ejes, el eje horizontal y el eje vertical. ¿Sí? Ahí lo tengo. Ahora voy a partir del centro, yo voy a ir poniendo nombre a todo, el centro O, con mi compás. Entonces, la primera circunferencia tiene radio 36, ¿sí? Entonces voy a marcar mi circunferencia de radio 36. Donde se intersectó en los ejes, en el eje horizontal, voy a tener aquí del lado izquierdo el punto A, del lado derecho el punto B. Los nombres después colóquenlo a lo último, ¿sí? No escriban ahora los nombres en su lámina. Bien, el otro dato, ¿cuál era? Era el diámetro del eje menor, ¿sí? Entonces su radio es de 24. Y voy a trazar esa circunferencia. ¿Sí? Bien, entonces en la parte superior, pues lo voy a nombrar C y aquí abajo tengo D. Ahora voy a tomar mi escuadra de 30-60. ¿Sí? Yo tengo mi escuadrita multiuso, pero ustedes usen la de 30-60. Entonces se van a parar nuevamente en el centro O y van a trazar la primera recta que va a cruzar diametralmente ambas circunferencias a 30 grados, ¿sí? De esta manera, ¿sí? 30 grados. Y después voy a trazar otra recta inclinada a 60 grados. Todo trazado previo estamos, ¿eh? Acá no estamos definiendo nada todavía. ¿Sí? Entonces, fíjense que dividimos el primer cuadrante se le llama, o sea, ¿dónde está? Acá está. El primer cuadrante, así le llaman en geometría descriptiva, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante, ¿sí? Sentido antihorario. ¿Sí? Bueno, entonces el primer cuadrante dividimos en tres ángulos iguales de 30 grados y el opuesto, acá abajo, también porque nosotros trasladamos las líneas hasta abajo, entonces también tienen tres divisiones de 30 grados cada uno. Vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado, ¿sí? Y después trasladamos las líneas para dividir aquí también, ¿sí? Siempre a partir del centro. Entonces voy a trazar esta. Acá está. Fíjense, y ahí quedó dividido la circunferencia, ¿sí? ¿En cuánto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 partes iguales, ¿sí? O en 12 ángulos iguales, ¿sí? Cada ángulo tiene 30 grados, ¿sí? Bueno, lleguen a hacer eso, ¿sí? Síganme.
30 y 60 grados, ¿sí? Trabajamos únicamente con la escuadra de 30-60. Fíjense que la primera circunferencia, la circunferencia interior, ¿sí? Vamos a nombrar cada intersección de línea con circunferencia, ¿sí? Vamos a poner un nombre, un número, ¿sí? Vos te ocupás de estos ángulos, ¿no? Sí, de uso. Este es el punto 1, el 2, 3 y así sucesivamente vamos contando los puntos. Sí. Todo previo. Todo previo. Usted al mirar en práctico ya ven ya cuál se va con línea tipo A y se da cuenta que es la elipse la que tiene tipo A. O sea que hasta la circunferencia es leve. Las dos circunferencias. Sí. Bueno, una vez que dividieron, así, lo que vamos a hacer es unir ¿sí? Fíjense, acá en la intersección de esas rectas, de estas dos, de esta primera recta que cortó la circunferencia mayor y después de esa recta que cortó la circunferencia mayor, nosotros vamos a unir con una recta, o sea, ese punto con ese punto, ¿sí? ¿El 1 y el 11? No, porque los puntos son estos, ¿sí? Acá afuera. No tiene nombre. Acá afuera. Después van a tener nombre. Fíjense. Unimos con una recta estos dos puntos. ¿Sí? Sí. Unimos ese, ¿sí? Esos dos puntos. Después vamos a los que están más acá a la izquierda, ¿sí? Unimos de esta manera. Paso el eje vertical, me voy a la izquierda. Esos dos puntos que intersectaron a la recta, a la circunferencia mayor, voy a unirlos. Y voy a unir estos últimos dos que están acá, ¿sí? Y les debe quedar algo así. ¿Sí? ¿Vamos yendo bien hasta ahí? ¿Sí, ya no? Sí, sí. Ahí les doy un tiempito para que sigan hasta...
bien, terminar y después de terminar esto. Yo tengo mi contraste yo solo por ahí. Bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a trazar paralelas al eje AB, al eje horizontal, ¿sí? Voy a unir el punto 1, fíjense bien acá, presten atención, el punto 1 con el punto 5, ¿sí? Fíjense, el punto 1 con el punto 5. Recuerden que el punto 1, 5, bueno, o los otros números salieron de la intersección de esas rectas que ustedes trazaron a 30, 60 y así con la circunferencia menor, ¿sí? Entonces vamos a unir ahora esos puntos. Pero fíjense, yo trazo desde fuera de la circunferencia mayor. Como yo estoy haciendo todo en trazado previo, eso no hay problema, ¿sí? Trazo este primero. No, todo el trazo. Ahora van a saber por qué hacemos todo el trazo. Ahora unimos 2 a 4. Este sí podemos un poquito, menos, un poquito adentro, pero observen cómo se van formando esos triángulos, ¿sí? Y hasta ahí. Ahora voy a unir 11 y 7, acá abajo. Voy a unir 8 y 10. Y les debe quedar algo parecido a esto. ¿Sí? Sí se puede pintar. ¿El punto? No, los triangulitos eso. Ahí, ¿se puede? Sí. Sí se puede. A ver si puedo. Voy a poner medio grueso. Ahí está, medio lápiz. Ahora, fíjense, esto los marco yo a ustedes para que ustedes puedan verlo, pero ustedes no lo ponen con color, ni lo marcan, ni lo rayan, ni nada. Fíjense los triángulos que se formaron. Este triángulo, uno, fíjense este triangulito acá, este aquí, y así abajo se forman exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, eso era lo que queríamos lograr con este cruce de líneas, ¿sí? Esos triángulos, ¿sí? ¿Sí? Creo que es con este final que si no es con este, es... A ver si lo puedo pintar. Uno de esos. Acá hay uno. Pintar tono suave así. Ahí está, mira. Espectacular. No es completito eso. Ahí está. Ahí está, ahí encontré cómo se pintaba. Ahí está. ¿Sí? Lo importante, fíjense que yo fui trazando, cortando, pero lo importante es que ustedes tienen que encontrar esos triángulos, ¿sí? Los triángulos que yo pinté en color rojo. ¿Sí? No. Yo para mostrarles a ustedes, ¿sí? Que ustedes puedan individualizar esos triángulos. Porque lo importante son, fíjense, los puntos que necesitamos de estos triángulos son ¿cuál? La parte ortogonal de esos triángulos, ¿sí? La parte que forma 90 grados de esos triángulos. O sea, esos vértices, este vértice, bueno, acá no hay un triángulo porque ese es el punto extremo de mi elipse, ¿sí? Después pasamos acá, este punto, y así sucesivamente, ¿sí? Esos son los puntos que yo necesito para poder hacer el trazo de mi elipse, ¿sí? Fíjense que si nosotros dividimos en más, o sea, nosotros podemos dividir la cantidad de partes que necesitemos, o sea, para que salga más perfecto todavía la circunferencia, ¿sí? Perdón, la elipse.
pero con esto ya es suficiente para que ustedes vean el método, ¿sí? Si quieren dividir cada ángulo de 30, dividimos en 15 y así vamos a encontrar triángulos más chiquititos todavía, pero con esa cantidad de puntos va a ser más exacta todavía y así. Bien, y acá yo no tengo el... Tiene para unirle, pero tenés que marcar sí, los no, puntos. Ese visto cómo se hace, pero para que ellos vean cómo es el pistolete. Ah, y ese va a tener que marcarle los 3 puntos. Bueno, mínimo 3 puntos. sí. Ok, ahora llega la parte del uso del pistolete. Vamos a tratar de unir con el pistolete. Fíjense que tienen curvas raras, ¿sí? Los que tengan pistolete, ahí tienen uno. Fíjense, ¿Alguno tiene alguno grande? Acá hay otro, vienen juego por 3 y cada uno tiene unas curvas distintas, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer acá sí hay que tener paciencia, hay que buscar las curvas. No hay un lado exacto para cada caso. Entonces lo que vamos a hacer es unir de a 3 puntos. Ustedes van a tomar el pistolete y lo que vamos a hacer es empezando por B y vamos a unir B con este punto y con este punto, ¿sí? Y vamos a buscar la curva, vamos a ir moviéndolo. Yo acá no puedo porque este tiene que ser más grande todavía para la escala en la que estoy proyectando, pero voy a ir buscando, ¿sí? Y cuando encontré la curva que une esos 3 puntos, ¿sí? Voy a trazar así el trazo previo, ¿sí? Encontré que si lo ponga el X esta, en mi caso acá, pero en el suyo va a ser más chico. Bueno, encontré, voy a unir esos 3 puntos, ¿sí? Con un trazo previo, uno. Después voy a mover otra vez el pistolete y voy a unir este punto con este y con este, siempre de a 3, ¿sí? Voy a buscar la manera de encontrar una curva que une esos 3 puntos. Después pasé de eso, voy a seguir con este y con A y así sucesivamente con todo, siempre de a 3 puntos, ¿sí? ¿Quedó claro? Acá hay que buscar la curva. Chicos, le voy a pedir entre ustedes un compañerismo o solidaridad, póngale como ustedes quieran y préstense, porque no pedimos que compren pistoletes porque únicamente en este y en otro trabajo vamos a ocupar. 2 trabajos, 3 como mucho, entonces no tiene sentido haberle hecho comprar. Entonces, por favor, préstense entre compañeros, nosotros vamos a tener paciencia en saber esperarle. El que tiene buen pulso puede arriesgarse, pero no la línea unida como el viejito de 80, sino... No se puede hacer con compás. Y ahí, está buena tu pregunta. ¿Alguno se preguntó por qué no pueden hacer con compás? Porque con compás te hace círculos, esto no es un círculo como tal. Sí, ahí podemos empezar, sí, está bien. Resulta que una elipse tiene 2 ejes, un eje mayor y un eje menor, ¿sí? Entonces, fíjense, como yo les dije, para tener más exactitud, ustedes pueden dividir más esto, ¿sí? Si ustedes miden, fíjense, si este es un punto de la elipse, este que tengo acá, ¿sí? Es un punto de la elipse. Si yo mido la distancia que hay de este centro O hasta acá, ¿sí? Si yo mido, va a ser menor que la distancia que hay de O hasta B. ¿Sí? Es menor. Hagan la prueba ahora, mídanlo. Ahora, si ustedes miden de este punto O hasta este punto que está acá, ya es distinto a este. ¿Sí? Y es distinto si mido de O hasta C también. Ahora, si yo, como le dije, divido en más partes iguales, ¿sí? Y voy dividiendo cada esquinita, o sea, cada
cada intersección, ¿sí? O cada vértice de los triangulitos, cada una de esas medidas respecto del centro es distinta. Entonces, si nosotros llegamos al hipotético caso de dividir en infinitas partes, cada puntito tiene un radio distinto, ¿sí? Y como tiene un radio distinto, con el compás, que trabajamos con un solo radio, no podíamos trazarlo. O sea, tenemos que estar cambiando. Si hay un radio distinto, quiere decir que hay una ubicación de centro diferente, ¿sí? Concepto más después de análisis matemático 2 o 3, no me acuerdo. Cada punto de mi elipse tiene una curvatura distinta. Y si tiene una curvatura distinta, hay un radio distinto y un centro distinto, ¿sí? Entonces tendrán que mover infinitas veces el centro del compás, ¿sí? Nada, por eso no se puede hacer con compás. Ustedes pueden ver acá, fíjense, miren la pendiente de la hipotenusa de cada triángulo. Fíjense que cuando se acerca al diámetro horizontal, el que se achica es el cateto que está de este lado, vamos a decirle del lado de la derecha. Y a medida que va subiendo la pendiente, el que se achica es el cateto de acá, hasta hacerse 0 en este punto. ¿Por qué no sale triángulo? Porque uno de los catetos es 0, este. Mientras que el otro, cuando llegamos acá, el que es 0 es este cateto. Entonces, esa traslación, a ver, y todo muy entre comillas, la elipse tiene, por decir así, dos centros, lo que llaman focos, que ustedes van a dar En álgebra. Exactamente, en álgebra. Entonces, por eso es que no se puede trazar con un compás. O sea, como que tengan un super compás especial que tenga dos centros y uno que pueda trazarle la elipse. Quizás lo puedan fabricar, pero... Sí. Busquen en YouTube después el método del jardinero, algo así se llama. Que trazar con los dos centros y la longitud de una cuerda X, ¿sí? Van desplazando, o sea, mantienen fijo. Fíjense ustedes, los jardineros tienen una capacidad para hacer una elipse, para cuando ellos quieren... Mantienen fijo dos centros y después con una cuerda unida acá y un lápiz, ellos lo que van haciendo es trazar así, ¿sí? Y como esa cuerda nosotros nos mantiene una distancia fija, se va trazando la elipse, ¿sí? Búsquenlo después y van a ver el método. Es bueno que digan. Igual cuando se marcan 90 grados en obra. ¿Cómo se hace para marcar en obra? ¿Cómo hacen los constructores? Una pregunta. En el trabajo de los triángulos, Por el teorema de Pitágoras. Marcan 3 metros, 4 metros y después la hipotenusa tiene que tener 5. Entonces hacen coincidir esos catetos y ustedes tienen perfectamente en el replanteo 90 grados. en la circunferencia Todo esto que ecometría parece ecometría nada más y muy 30 grados, pero en realidad 60 no. grados. Y Son después de este lado, estrategias que le pueden ir 30 dando grados, ustedes el día 60 de mañana. grados. Ándase eso. Bueno, Después venir con los otros pasos. Bueno, entonces, ahora voy a hacer yo el trazo. Yo acá en el GeoEnso no tengo pistolete, pero tengo la curva que me ayuda a hacer eso. Entonces, como le voy a marcar, a ver en otro color, a ver en Está marcando este punto y es color azul. o sea, falta este que unía así con este, el 5 y el 1, que te va a dar mitad triangulito. Bueno, inicio en B, el primer punto, ustedes sitúan con su pistolete ahí. Ahora me voy acá a este vértice, ¿sí? A este vértice, el primer triángulo. Ahora me voy al otro vértice del segundo triángulo. Atiendan esa parte. Fíjense, de a 3 puntos yo ya voy formando la curva. Me voy acá, ¿sí? A C, al punto C, no a 3, al punto C.
que está arriba. Me voy al siguiente triángulo, el vértice del siguiente triángulo. Al vértice del siguiente triángulo. Y me voy al punto A. Ahora sigo a este vértice y así sucesivamente. En D, ojo, en D no en 9, en este triángulo, y termino en B. Y ahí quedó mi elipse. ¿Sí? O sea, a mí me quedó perfectito porque el programa lo hace así. Pero ustedes con paciencia vayan buscando, ¿sí? y van a encontrar. ¿Sí? Primero en trazo previo, ¿por qué? Porque si no encuentran la curva, o ustedes hicieron los primeros 3 puntos, pero los otros 3 por ahí no les palmó bien, ¿sí? Vayan buscando, vayan acomodando. ¿Sí? El que se anima a mano alzada. Bienvenido. Pero bien hecho, estamos hablando. Espera que voy a poner Que pausa. valga. Bueno, primero entonces voy a ubicar mi centro O con un par de ejes. Así. Ahora, respecto de O, distanciados son 56, como dijimos en la hoja. Y respecto de los 56, 15 hacia arriba. A partir de esa marca voy a trazar mi nuevo par de ejes. ¿Sí? Y ahí tengo mis dos ejes, 56 horizontal y 15 en vertical. Y traten de ubicarlo, cosa que quede bien el dibujo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora como teníamos el primer dato era el radio 1 de 15 que pasa a través del centro O con centro en O. 15 milímetros de radio, perdón. Y voy a trazar mi circunferencia, todo trazo previo. El segundo, por O', es de 20 milímetros. 5 milímetros más grande. ¿Sí? Ahí está. Y ahí tengo mis dos circunferencias. La del lado izquierdo, radio 15, la del lado derecho, radio 20. Bueno, yo me voy a ayudar acá con unas rectas auxiliares que las voy a trazar por aquí. Voy a trazar una y otra paralela, así. ¿Sí? Voy a trazar estas dos rectas paralelas acá, que a mí me van a servir. Y observen, porque ahora viene el método para encontrar el centro O2, ¿sí? O O segunda. Bien, recuerden que nosotros teníamos de dato el radio 3, ¿de cuánto era?
30 milímetros, ¿sí? Bueno, entonces, por la recta que está arriba, ¿sí? Yo con mi compás lo que voy a hacer es trazar, o voy a marcar en realidad, mejor dicho, voy a marcar mi radio R1, o sea, los 15, ¿sí? Los 15. Y voy a marcar acá sobre esa recta de arriba, ¿sí? Y a partir de esa marca, a partir de esta marquita, ¿me siguen? Voy a marcar los 30, ¿sí? O sea, radio 3, a partir de esa marca, marco los 30. ¿Sí? Y ahí tengo. Ahora voy a volver al inicio de esa recta y voy a tomar la medida de R1 más R3, ¿sí? Con el compás. Lo que hice fue sumar radios, ¿sí? Sumé R1 más R3. Y a partir, con esa medida, a partir del centro O, voy a trazar un arco, ¿sí? Así. R1 más R3. Ahora voy a hacer lo mismo con la línea de abajo. Voy a tomar la medida del radio 2. Voy a marcar sobre esa recta. Y a partir de esa marca que hice, voy a marcar R3, o sea, esos 30 milímetros. ¿Sí? Entonces, la distancia total es R2 más R3. Ese par de rectas que yo hice acá, ustedes pueden hacerlo en hojas aparte, ¿eh? No hay problema. Ahí está. R2 más R3. Y con esa medida me voy al centro O', con esa apertura de compás, ¿sí? Y voy a intersectar con el arco anterior, ¿sí? En esa intersección es donde yo tengo el centro O segunda, ¿sí? Y ahí encontré el centro que me estaba faltando. Hasta ahí me siguieron. Voy a tomar mi escuadra. Voy a unir el centro O' con O segunda, con una línea, y voy a unir O con O segunda. ¿Sí? Bien, esas intersecciones de estas rectas con las circunferencias son esos puntos de tangencia. Yo le voy a llamar, pues me gusta más ponerle T1, no están ahí, T1 porque es tangencia 1 y después T2 porque es tangencia 2. ¿Sí? Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Bien, entonces, si ustedes miden la distancia que hay desde O2 hasta T1 y desde O2 a T2, ¿cuál es? R3, ¿sí? Es el radio 3, 30, ¿sí? Entonces, voy al centro O2,
y voy con la distancia hasta T1 y fíjense que es la misma que hay hasta la de T2. Entonces quiere decir que está bien hecho el método, ¿sí? Está bien encontrado el centro. Y voy a unir a partir de T1 con un arco hasta T2 porque es la porción del arco que empalma, ¿sí? Y nos quedaría de esa forma, ¿sí? Bueno, ahora el paso siguiente voy a marcar con otro color y trazo definitivo. Siempre voy a empezar con el arco que empalma, ¿sí? Siempre. En este caso T1 y T2, a hacer el trazo definitivo. Y después me voy por centro O1, por centro O. Y a partir de T1 trazo una porción de arco nomás. Por centro O' y radio R2 a partir de T2 una porción de arco nada más. Y ahí quedó nuestro arco, nuestro empalme entre dos circunferencias de distintos radios con un arco de R3, ¿sí? Lo importante, lo que tiene que salir bien es los puntos de tangencia, los puntos de empalme, de tangencia, T1 y T2. Eso empalme, o sea, eso es lo que se busca que le puedan salir correctamente. No pueden estar... Bien, pasemos al GeoEnso, borro, tac. ¿Por dónde empiezo? Empiezo a trazar el ángulo recto, ¿sí? Empiezo con el horizontal, 0. Pero salió grueso. Mi línea horizontal, la vertical, bueno, entonces aquí tengo O, ¿sí? Así empezamos. Un par de rectas que son perpendiculares. A partir de la intersección de esas rectas, ¿sí? Voy a tomar mi compás y me voy a situar en esa intersección. Voy a tomar el dato de 24 milímetros, que es el radio, y voy a trazar ese cuarto de circunferencia, así. Donde se intersectó con la vertical, tengo mi punto de tangencia T1 y con la horizontal el punto T2. Bien, ahora a partir de el centro, o sea de la recta perpendicular, lo que voy a hacer es trasladar de forma paralela a esa recta vertical y voy a trazar a partir de T2 una línea. De esa manera. Y con la recta horizontal voy a trazar de forma paralela a partir de T1 hasta intersectar a la anterior. ¿Sí? De esa forma. Ahí tengo el centro O'. Bueno, como la distancia que hay de O hasta T2 y de O hasta T1 es de 24, va a ser la misma de O' a T2 y de O' a T1, ¿sí? De 24 milímetros.
Entonces voy a tomar el compás y si dibujé todo bien y no se movió nada con la misma apertura, a partir de T1 voy a empalmar con un arco hasta T2. ¿Sí? Y quedaría así. Ahora con trazo definitivo, ¿qué hago primero? Trazar en definitivo el empalme. De T1 hasta T2. Así. Y después la porción de rectas que queda. De esa forma, ¿sí? Empalme entre dos rectas perpendiculares con un arco de radio dado, ¿sí? Es 9:41. Y a las 10:15 que vuelvan. Bueno, a las 10:15 volvemos al aula. ¿Sí? Son 9:41. ¿Sí? A las 10:15 empiezo con el ejercicio número 4. ¿Sí? Ah, bueno. Este es re fácil. Este es la papa. Sí, 2. En el ejercicio 3. No entiendo cuando te refería cuánto las cosas. Más que hay una medida de las cosas. Bueno, lo primero que hago siempre es trazar mi eje horizontal porque sobre ese eje están las dos circunferencias. Voy a situar mi centro O. A partir de O voy a trazar mi eje vertical. Y tomo mi compás y voy a medir esos 22 milímetros de radio para trazar la primera circunferencia. A partir de O hasta encontrar O' está a 48 milímetros, ¿sí? Entonces mido 48 y encuentro O'. En O' voy a trazar la circunferencia de radio 13. ¿Sí? Y les debe quedar algo parecido a esto.
yo para ayudarme voy a trazar aparte una recta cualquiera por acá arriba. Ustedes pueden hacer en un papelito aparte como hicimos en el práctico número 2. Y a partir del inicio acá sobre esa recta voy a tomar el radio de la circunferencia más grande y voy a marcarlo acá, ¿sí? En esta recta, ¿sí? Entonces, desde I hasta la marca que hice tengo, ¿cuánto? 22 milímetros, ¿sí? Y a partir de I otra vez voy a marcar el radio de la circunferencia menor, ¿sí? O sea, los 13 milímetros. A partir de I, en mi recta auxiliar, marco los 13 milímetros, ¿sí? Bien, si yo hago la diferencia entre el radio mayor y el radio menor, ¿sí? Acá gráficamente, ¿cuál sería? Sería este segmentito nada más, ¿sí? Este. Si yo sé que la distancia que marqué de acá hasta acá es R mayúscula y la distancia que marqué de acá hasta acá es R minúscula, la diferencia es esta distancia, ¿sí? Bueno, tomo el compás de esa diferencia, con el compás, perdón, tomo esa diferencia. Y me voy al centro O con esa diferencia, ese nuevo radio de R mayúscula menos R minúscula, y a partir de O voy a trazar la circunferencia, ¿sí? El otro paso, ¿cuál es? Voy a trazar la mediatriz entre O y O'. ¿Cómo hacíamos? Lo hicimos en el ejercicio anterior. Con mi compás me ayudo, una medida un poco más grande, donde se ubicaría el centro del segmento, y marco arriba, marco abajo, me voy a O' con la misma distancia, aquí y aquí. Ahí me faltó un poquito. Eso es lo que hay que tener cuidado, ¿sí? Extiendan los arcos sin ningún problema. Lo importante es que encontrar esos puntos de intersección. Después tomo mi escuadra y voy a unir esos puntos, ¿sí? Ahí está mi mediatriz, ¿sí? En este caso, o casualidad, coincidió, pero a ustedes no le va a coincidir. Bien, una vez que encontré esa mediatriz, eso es un centro O segunda, ¿sí? Entonces voy a trazar una circunferencia a partir de O segunda hasta O, de O' a O, ¿sí? Bien. Ahora, fíjense, vuelvo a O' y en la intersección de esta circunferencia, ¿sí? La que tracé a partir de O segunda, y con la más chiquitita, fíjense que se intersectaron en unos puntos. Eso yo le voy a llamar AB para que tenga un nombre. Ese punto A y ese punto B. Tomo mi escuadra, me sitúo en O y voy a trazar una recta uniendo la intersección A, ahí.
y voy a intersectar la circunferencia más grande. Hago lo mismo con B acá abajo, ¿sí? Bueno, acá arriba ese punto lo voy a llamar M y el de acá abajo lo voy a llamar R. Bueno, tomo ustedes con doble escuadra, el segmento OM lo van a trasladar paralelamente hasta O', y ahí van a trazar una recta. En la intersección con la circunferencia de radio minúscula, o sea de 13 milímetros, ahí tengo el punto N. Me voy a O y voy a trasladar el segmento OR paralelo hasta O'. ¿Sí? Hasta ahí tengo, acá en la intersección con la circunferencia de 13 milímetros, tengo el punto S. Y M y N y R y S son los puntos de tangencia. O sea que tomo nuevamente mi escuadra y voy a unir el punto M con el punto S, con el punto N. Y fíjense que esa recta toca en esos dos puntos nada más a la circunferencia de radio 22 con la de radio 13. Hago lo mismo acá abajo, ¿sí? Ay, que no me quedó. ¿Sí? Y ahí quedaron esas rectas que son tangentes a la circunferencia de radio 22 y a la de radio 13, o sea, el segmento M y N y el segmento R y S. Y después hacemos trazo definitivo, pero acá, ojo, o sea, el trazo definitivo es enteramente la circunferencia de 22 milímetros, luego la de la de 13, y después trazamos las rectas. Y ahí queda la quinta lámina, el quinto cuadro. Lo primero que hago es trazar ese eje horizontal de la espiral. ¿Sí? Trazo una línea horizontal. Y voy a situar, en este caso el punto B es mi centro, ¿sí? Perdón, con mayúscula. El punto B es el centro. Entonces, en B tomo la medida que hay en A, ¿sí? O sea, esos 7 milímetros. De ahí voy a trazar una semicircunferencia, ¿sí? Semicircunferencia. De ahí voy a cambiar el centro, me voy al punto A y voy a tomar la medida de A hasta este punto, ¿sí? Hasta el otro extremo. De ahí trazo el arco. Ahora me voy a B nuevamente. Tomo la medida aquí en este extremo. De ahí trazo el arco.
me voy hasta A, tomo la medida y trazo otra vez el arco. Y así queda la espiral. Si quieren otra vueltita más, me voy a B, tomo la distancia que hay hasta esta semicircunferencia y trazo. Y así voy tomando, ¿sí? Me voy moviendo A y B, voy saltando de esa manera. Después el trazo definitivo.